las empresas del país, todas, grandes, pequeñas, públicas y privadas, tienen hasta el 30 de junio de este año para inscribir sus bases de datos en el Registro Nacional administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, la mayoría de las empresas no lo han hecho, incluso hasta ahora solo el 30% ha hecho este registro y muchas de ellas desconocen y no entienden este tema. El problema es que esto puede acarrearles graves sanciones, así que para dar luces sobre este tema nos acompaña en el estudio el abogado experto en protección de datos personales, Pedro Novoa. Abogado, bienvenido, buena mañana y gracias por acompañarnos. Claudia, muchas gracias por la invitación. Abogado, ¿por qué el desconocimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas para actualizar sus bases de datos? Es una norma que existe y además se vence para las personas públicas el 30 de junio, en realidad. Para personas privadas, perdón, para personas públicas se vence el 30 de junio del próximo año. Y es una norma que existe desde hace ya más de 4 años, está en vigencia esta norma, y lo último que tienen que hacer las empresas es hacer ese registro de las bases de datos. Lo que tendrían que haber hecho primero es tener una serie de políticas, de procesos, etcétera, etcétera, pero siempre hay un enfoque que es reactivo, nosotros tenemos un enfoque que es reactivo y no preventivo, y lo que está pasando es que como se está venciendo el término para hacer ese último pedacito, las empresas están diciendo, wow, sí nos cayó la norma, ahora sí tenemos que empezar a registrar, tenemos que ver la norma y tenemos que ver cómo trabajamos con esa norma, pero resulta que el cumplimiento normativo tenía que venir desde hace 4 años, es más, tanto así que existe una nueva autoridad de protección de datos en Colombia, que es la Delegatura de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Industria y Comercio en este tiempo ya ha estado actuando tanto que el año pasado hubo más de 6 mil millones de pesos en multas por protección de datos personales. ¿Qué busca esta ley 1581? ¿Cuáles son las multas? Lo que busca básicamente es, hay una cosa importante y es que las personas naturales no hemos entendido que nuestros datos personales son un patrimonio y son un patrimonio nuestro, y como nuestro patrimonio, nuestros datos personales valen y tienen que ser valorados. Lo que busca esta ley es precisamente esto, empezar a hacer que las personas naturales, como usted o como yo, entendamos que nuestros datos personales son nuestro patrimonio y que no cualquier persona puede usar nuestros datos personales sin tener nuestras autorizaciones y sin saber por qué lo están haciendo. Eso busca esa ley. A desmenuzar, ¿qué es para usted datos personales? ¿Hasta dónde llegan los datos personales? Es increíble y qué buena pregunta, porque normalmente nosotros estamos enfocados en datos personales como la cédula, el nombre, la dirección. Pero cuando ustedes que están en cámaras, la imagen de ustedes que son personas públicas es un dato personal de ustedes que vale. La imagen mía, nadie puede usar mi imagen sin mi autorización. Solo los datos personales que se recaudan en los edificios cuando estamos entrando. Cada vez que uno entra a un edificio en Colombia, que por ejemplo para un extranjero es una cosa absolutamente loca, es llegar a un edificio y que le pidan a uno la cédula, lo meten por una maquinita, le desencriptan la información, pero adicionalmente la cédula le ponen a uno la huella, le ponen a uno una foto y fuera de eso le cogen toda la información y uno tiene que firmar un librito de entrada. Pues todo eso que pasó ahí son datos personales. Tomaron datos personales de imagen, tomaron datos personales de huella, que es un dato sensible, tomaron dato personal de firma, tomaron dato personal de la cédula, que muchas veces la información que está ahí en la cédula es una información que está encriptada de seguridad nacional y la desencriptan para tener más información suya. Pero ¿hasta dónde van mis derechos? Si es una obligación, digamos, para ingresar a un establecimiento. Es una cosa increíble y eso es lo que está buscando la ley. En este momento, Colombia no está tan avanzado como están otros países en materia de datos personales. Apenas estamos empezando algo que los países europeos están trabajando desde hace 50 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este momento, en Colombia ya estamos tomando esa conciencia y los derechos que tenemos a partir de toda esta normatividad son cosas tales como, uno, cada vez que uno vaya entrando a un edificio, o cada vez que alguien le pidan sus datos personales, o cada vez que alguien quiera contactarlo a uno, tiene que tener una política de privacidad, pero en una política de privacidad, como nos ha pasado con muchas personas, que una empresa que es productora de insumos tiene la política de privacidad igualita copiada de internet de una pañalera. No, una política de privacidad acomodada a lo que se necesita por parte de esa empresa de manejo de los datos, pero además como derechos de conocer esa política de privacidad, sus otros derechos es que tengan que pedirle una autorización para el manejo de los datos personales. Claro, en la entrada de un edificio, por ejemplo, que es el ejemplo típico, no pueden tener un formato que cada uno tenga que firmar, pero por lo menos tienen que tener unos avisos de privacidad donde le digan a usted que está accediendo a ese edificio, cómo van a usar sus datos,
con qué finalidades van a usar sus datos y cuáles son sus derechos respecto a los usos de esos datos. Abogado, ¿se venden los datos personales, nuestros datos, nuestra información personal se vende? Pero es un negociazo. Al comercio, digamos esas llamadas que recibimos, que uno no sabe de dónde sacaron el teléfono de uno ni los datos. Es un negociazo y en este momento es ilegal. Hay un delito que se creó a partir de todo este sistema de protección de datos personales que está desde el 2009, que es un delito que es todo el que tenga un dato personal y que sin autorización del titular, que en este caso es cada uno de nosotros, el titular, venda, distribuya, use con provecho propio un tercero esos datos personales y no tenga la autorización nuestra, tiene una prisión que puede ir hasta los 14 años de cárcel. Abogado, tenemos poco tiempo, pero dos preguntas antes de finalizar. La primera, ¿qué es el secuestro informático? Es el delito, cada vez que me preguntan eso yo le digo que la persona que lo atraca a uno con un cuchillo, con una pistola en la calle, simplemente es un ladrón que está pasado de moda. Los ladrones de verdad, y como se están haciendo los grandes delitos en el mundo ahorita, son a través de la tecnología. Y un secuestro informático, y es una cosa que aprovecho esa pregunta para decir, por favor, tengan seguridad en sus casas, tengan firewalls, tengan antivirus, etcétera, etcétera. Naveguen en páginas seguras y reciban solo correos seguros, porque el secuestro informático es lo que están haciendo los grandes delincuentes, que además no sabemos dónde están localizados, porque pueden estar en China, pueden estar en Pakistán, pueden estar en Rusia, pueden estar en cualquier lado, y simplemente a través de esos virus o a través de esas cosas que le meten a su computador, le secuestran la información, le encriptan la información y para desencriptar esa información le piden a usted que consigne una plata en unas cuentas o en bitcoins, que son las monedas digitales, para poder liberar la información, darle la llave de liberación de la información. Usted habla de la seguridad en la casa, pero también sucede con los celulares. Por favor, claro, exactamente lo mismo. Y no solo eso, sino que con todo lo que viene el Internet de las cosas, en este momento, precisamente hace poquito hay una publicación de un estudiante inglés de 16 años que secuestró la información, y no solo secuestró, sino que intervino 150.000 impresoras alrededor del mundo y cogió toda la información que estaba guardada en esas impresoras. Un estudiante inglés de 16 años con un computador desde su casa. Imagínese lo que puede hacer un hacker con experiencia en el tema. Para terminar, abogado, toda la información, los videos, las fotografías que la gente sube a sus redes sociales pueden ser usadas por un tercero y por un medio de comunicación. Definitivamente hay una cosa con las redes sociales que también hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas jóvenes, y es que cuando uno baja las aplicaciones o cuando uno accede a redes sociales, no nos estamos dando cuenta que hay unas políticas de privacidad y que muchas de las políticas de privacidad nos están diciendo a nosotros que la información que nosotros montemos en esas redes sociales tipo Facebook, tipo Twitter, es una información que se vuelve pública y que cada persona que esté en esa red social puede tomar esa información, puede retuitear esa información, puede usarla con sus contactos, es decir, casi que desnudamos nuestra vida en las redes sociales y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Hay alguna forma de evitarlo? Está circulando ahorita en Facebook, por ejemplo, un aviso de si usted no quiere que sus fotografías o sus videos sean replicados, firme aquí o marque aquí. ¿Eso es cierto? Realmente la forma de evitarlo es pilas con el uso que hacemos. Las redes sociales son un gran invento, usémoslas, pero pilas cómo las usamos, sobre todo con los jóvenes. Las personas jóvenes no saben los peligros que corren con esas redes sociales y toda la información que dejan ver, y hay buenos que están conectándose con ellos, pero la mayoría de los que se están conectando con ellos son los malos, que están detrás de toda esa información, que son datos personales. Pues abogado, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Las Mañanas con Uno. Claudia, con mucho gusto. Dejamos a nuestros televidentes con ese mensaje.